Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. En este Antiguo Testamento nosotros reflexionamos sobre el hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 26. Versículo 23, hoy queremos subrayar, queremos ver un poco dentro de esta gran narración. Es la nueva persecución ciertamente de Saúl para con David. Cuando ya esa pama estamos viendo, estamos en el desenlace, en el colofón, es decir, opacueteomaina, que es muy interesante, ¿verdad? Todas las actitudes, porque principalmente nosotros miramos las actitudes de los personajes. Upea con el autor sagrado, la geógrafo ella que hace añandé. Pero ahí va el cuento, entonces, ella que hace de cómo se comporta este personaje, cuáles son las actitudes de Saúl, cuáles son las actitudes de David, cuáles son las actitudes del pueblo, cuáles son las actitudes del soldado, cuál es la actitud entonces de cada uno de los personajes que van apareciendo. O bebeña de entonces enseguida, esta es una actitud interesante, esta es una actitud que nos está llamando la atención. Hasta ahora, si nosotros queremos hacer así una síntesis en general, entonces la actitud, por ejemplo, de nuestro amigo Saúl es una actitud totalmente egoísta, egocéntrica, es un ególatra. Y chupe hoy, o mañana lleva el peipuno, o mañana, y se siente hoy, hace tante hoy, a ver. Y así, ¿verdad? Entonces son actitudes espectaculares, ¿verdad? Pero lo más interesante, ¿sabe qué es? No es lo tanto mirar esa actitud de lo que era Saúl o lo que sea, sino que el mirar un poco ahora nuestra realidad. Ya ella me va a esa pañal de Yecoanga, coñan de neta, me va a decir coñan de política, porque recuerda que este libro es un libro para los políticos. O vea que es la mañana, viendo ciertamente que es muy difícil querer aceptar. La conversión es una de las cosas más difíciles, apenas con el milagro verdadero. La conversión es el verdadero milagro que puede suceder en la vida del hombre. Hay la milagro, hay ponda ya fuera de cáncer, ya fuera de no sé, de todo lo que vos quieras, de esas enfermedades incurables que suceden, ciertamente, suceden dentro de esa fe. ¿Quién le puede poner límites a la providencia? ¿Quién le puede poner límites a Dios? Nadie. Pero el verdadero milagro, sobre todo que la palabra de estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia,
apuntan al verdadero milagro que es la conversión del corazón. Entonces, ñande ayepa ñamaña ye peñande yarare, hayaya puye peñande yara ya arape, peja eo shaka ñande moto bañande ya piwana. En síntesis, ustedes saben muy bien, ¿verdad? En todos los estudios bíblicos que ya hicimos desde el comienzo, el Génesis, capítulo 3, por ejemplo, es interesante. Porque ustedes veñan de mañana jinamba loicoeque. Y el capítulo 3 es un querer, dice, ser como dioses. Y esa pues es la forma de quebrar toda relación con los demás. Porque yo cuando me considero como un dios, entonces, ¿qué? Al Dios verdadero, entonces yo soy ahora el que voy a dar las normas y las dicas, cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que hacer en este país, en esta justicia, en este gobierno, en este parlamento, en esta familia, en esta iglesia, en esta capilla, en este trabajo, en esta empresa. Como tendotamos, yo soy el Dios. Y entonces, pues yo soy Dios, bueno. Y entonces, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿entendiste? Eso es lo elemental y lo fundamental de la enseñanza bíblica. Añade con muchas veces ya le, mira por lo que hizo David, mira por lo que hizo Saúl, mira por lo que pasó en aquel tiempo. Pobrecito, añade incólume, viendo poco añade nambreo, añade. Y sin embargo, lo único que esto te quiere enseñar, porque este es un libro pedagógico, es preguntarte y decirte, ¿cuál es tu actitud con respecto a los demás, la relación en tu comunidad y tu propia vida? Esa es la pregunta del millón. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre. Y hoy de una manera especial celebramos el corazón inmaculado de la Virgen María. Esta memoria que nosotros hacemos en este día. Leemos del libro de Isaías, capítulo 61, del 9 al 11. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Queridos amigos, aquí está este corazón bendito, sagrado, que nos ama y que nos quiere. Ya hemos dicho ayer, justamente al celebrar el corazón de Jesús, también el corazón de una madre. Este es el corazón tan grande, es el corazón maravilloso. Sobre todo la madre que se desvive, la madre que busca y procura hacer todo. Vivimos luego nosotros en una cultura bastante matriarcal. Y bueno, miremos el corazón porque es el centro. Es el amor de una madre que se preocupa por los hijos.
Y así es el amor de Dios que nos busca también a nosotros. Ñandere kahina, ñandere nohina, peseo echano peimembu, ojorohina petape baire, ojenoimante oishupe, aje ishupe. El problema puede ser que no lo escuchemos siempre. Y nosotros hoy estamos llamados en esta memoria que estamos haciendo del corazón de la Inmaculada, Madre nuestra María, a que entendamos que el corazón de un Dios sufre también por su Hijo que se aleja. Así como el corazón de una madre sufre, le duele que su Hijo sea parte de su corazón y no haga lo que Dios quiere. Evidentemente que hoy el Señor así nos está llamando. Nos llama a esa conversión y nos llama a volver hacia Él. Pidamos entonces en este día que meditemos y encontremos todas las causas negativas que nos están llevando hacia el mal camino y que tomemos la decisión de volver siempre hacia Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer encuentro de oración para preparar el jubileo fue con varias familias de un vecindario de las afueras de Roma. ¿Cómo ti chiami? Gabriele. Gabriele. Ciao. Manda un bacino. La emoción entre los parroquianos era muy fuerte y así se lo dijeron al Papa. Vederla qui con uno sfondo di mattoni è la cosa più emozionante. Y entonces comenzó un diálogo de preguntas y respuestas. Francisco subrayó la idea de hacer comunidad. La chiesa, c'è l'edificio, no? Che la chiesa, ma la chiesa incomincia a farsi nella comunità, cercarsi insieme, ascoltare la parola di Dio, parlare bene uno dell'altro. Anche ci sono le chiacchiere. E in ogni comunità ci sono i chiacchieroni e le chiacchierone. E dobbiamo pentirci di questo, ma è la realtà, è la realtà. In una comunità sono tutte queste cose, ma quello che importa è il rispetto delle altre. Y otro punto que destacó Francisco fue la necesidad de cuidar a niños y ancianos. Le due punte, non dimenticate questo. In una parrocchia dove i bambini non si ascoltano e dove i vecchi sono cancellati, non è una vera comunità cristiana. I vecchi sono saggezza e i bambini sono promessa. Al final del encuentro, algunas familias se acercaron al Papa para saludarlo y contarle algunas historias personales. Esta pareja contó a Francisco que por desgracia habían perdido a una de sus hijas. El Papa saludó a todos los presentes y al final le regaló una imagen de la Virgen y el Niño Jesús. Y así terminó el tercer encuentro de preparación para el jubileo. En las semanas anteriores, Francisco se había reunido con niños que se preparaban para la primera comunión y con un grupo de jóvenes. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje que nos habla cómo David de nuevo le perdona a Saúl
en el campamento. Y ahí hablábamos recién todo lo que significa nuestra propia vida, detrás de qué estamos. Aquí nos presenta lastimosamente la actitud de Saúl, uno que se preocupa de cosas tan pasajeras e incluso se preocupa más bien de sí mismo, ¿verdad? Él se está preocupando, pero de una forma muy equivocada, de su dinastía, de hacer permanecer su recuerdo, su vida en la misma sociedad. Pero y Baja se me ha dicho, lleva, ¿por qué? Porque él buscaba de una forma equivocada. Cuando nosotros queremos simplemente buscar lo nuestro, queremos fortalecer lo nuestro, al final de cuentas, queridos hermanos, a la larga, lo único que queda, puede ser que quede el recuerdo, pero queda de una manera muy, muy negativa. Queda de una manera muy negativa. Entonces, por eso que es importante mirar un poco lo que la palabra de Dios siempre nos va enseñando, pero dijimos, ya hemos subrayado e insistido desde las actitudes. ¿Cuál es mi actitud? Vaya la sea mañana, va la sea hipotamoto, la sea guatajina. A peña peñande yara lleva, ñandero basado me ñande peñande, ya posean. Es decir, llegar al objetivo. Va la ñande objetivo, allá pues por la mía. Y esa es la actitud de David. Por eso es que David es capaz incluso de perdonar aquí a alguien que lo está persiguiendo a muerte. ¿Quién es ese alguien que lo está persiguiendo a muerte? Y es Saúl. Entonces, aquí mismo nosotros habíamos hablado que David le dice en un momento a Saúl mismo, ¿verdad? Que le está persiguiendo, que quiere su muerte, que Yahvé pague a cada uno según su justicia y su lealtad, decíamos. Pero aquí él mismo está metiendo también la actitud suya, lo que él está haciendo. Porque incluso Abisai quería, dice, con una sola estocada, con una sola vez que le voy a clavar a este tipo que está aquí durmiendo, con su misma lanza. A pesar de que Abner, que es el jefe de guardia que está ahí. Pero lo lindo es lo que ya leímos, ¿verdad? Porque Dios dice, es el que envió una somnolencia. Yahvé envió una somnolencia a Babendo Ñandú y a Babendo Eshai para decir que Dios dirige la historia. Y bueno, David confía entonces mucho en Dios y por eso también se arriesga, imagínense, para arriesgarse. Y él también, o tante y mía y la hapisacuera veo mío y en 10, más botas en 10 y ¿verdad? Él pregunta. David preguntó a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Zeruiah, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento? Entonces Abisai respondió, yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Bueno, todos estos elementos. Y ahí te dice que Saúl dormía y estaba muy bien cuidado, 3.000 soldados por lo menos. Oímos Ágina, según su actitud y según su pensamiento, oímos Ágina que está muy bien seguro, muy protegido. Pero la pecha y Ginara, porque es Dios el que dirige la historia. De Saúl y captura de calcular y capturar de hipotar cualquier cosa. En el capítulo 24, incluso antes, fue un poco también de la misma manera, ¿verdad? Porque Saúl ya en un momento mongorama Hinaguri a David con todo su ejército. Yo ya rata más ¿verdad? Hoy cotama la guerra, me negó, como decimos ahí, ñora y no a full. David tampoco con sus hombres no se iban a dejar tomar nomás así fácilmente. Pero dice que aparece un emisario que viene urgentemente y le dice, Saúl, rápidamente, porque los filisteos están incursionando el país. A UBT lleva, pues yo le oye esa cosa, Saúl, entonces, de esa manera se había salvado, digamos, ¿verdad? Se había salvado David, no sucedió nada. Pero Ana a pesar de que le perdonó la vida, a pesar de que David ya lo tuvo en sus manos. Y es una segunda vez. Cuando David entra al campamento y cuando David incluso lleva, dice, lo que llevó de él, le dice directamente, comenzó a gritar a la tropa. Y a Abner, hijo de Ner, Abner, ¿qué respondes? ¿Por qué no respondes? Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel.
Até como por las venas de cuena de cago. Entonces vamos por una paya. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor? Ahí sí que ya le echa en cara el rey. Cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor. Le está echando en cara. Pero después le dirá que le perdona todavía, pero ya le dice, ¿por qué no protegiste? O sea, ¿dónde está tu responsabilidad? Tú que eres el mejor de todos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. ¿Quién es
Recientemente, uno de los 2 sacerdotes secuestrados en Nigeria fue liberado, aunque esta, por desgracia, es una escena habitual en el país africano. Solo en 2024 al menos 10 sacerdotes han sido secuestrados. El objetivo a menudo suele ser el de recibir un rescate, o también hay casos de fundamentalismo. En términos de persecución religiosa, Nigeria de hecho ocupa el 6º lugar en la lista de 2024 y se calcula que desde 2019 más de 17.000 personas, la mayor parte de ellos cristianos, han sido secuestrados según denuncian algunas ONGs. Mataron a mi padre frente a mí, me secuestraron, perdimos todo. Desde Roma el Papa ha seguido con preocupación la evolución de la situación en el país e incluso denunciado el asesinato de sacerdotes o religiosos. Chiedo a tutti voi di pregare con me per padre Isaac Hashi della diocesi di Minna nel nord della Nigeria, ucciso domenica scorsa nella casa parrocchiale. Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza. Preghiamo per loro. El padre Isaac, como tantos otros cristianos, vivía en la zona central y norte de Nigeria, una región de la que se ceban continuamente tanto bandidos como fundamentalistas. La organización Open Doors señaló que Nigeria es el país donde asesinan a más cristianos a causa de su fe en todo el mundo. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, el capítulo 26, y hoy concluimos este capítulo 26 con este colofón. Bendito seas. Saúl dijo esto a David: bendito seas, David, hijo mío. Hasta aquí todo lindo. En el 24 también ya lo había dicho, pero con Angan Bekele discurso con Angan Saúl. Y esa cosa, pues, perdona, una frustración total. Se le canta, se le dice, se le grita en público. Todo el mundo hindú, hoy hay soldados cuero, pepe ahí, hoy Amner, que es el jefe máximo, ¿verdad? Va viendo ya pues, y Catuo Yukaguri Yupea, pero es acá por la mente, Saúl y Amner también, ¿verdad? Y a todos los demás seguramente, que Dios estaba con David. Dios estaba con David. Diga tú y entonces, a verla, o negaje, porque vaya la peseite bebé, getai, ababe, ñandui, ojoya, upepete, catuguri, un boyasuru, ese yasue, clavado con una sola estocada, heiguri, avisai. Le voy a dejar. No va a hacer falta 2 golpes, heisue. Pero ahí es donde David, es la actitud de David, del perdón, del reconocimiento, del mirar a todo ser humano, el derecho de la vida. Nosotros también, queridos amigos, cuando habíamos hecho un estudio, ¿verdad? Tal vez ustedes escucharon en otro de los programas, cuando hablamos de la sangre de por sí, en un momento como clasificación dentro de la palabra de Dios está la sangre como don de Dios, o la sangre como derecho, se dice, el derecho que tiene cada uno a la vida, porque la sangre significa también la propia vida. Hay muchos elementos, ¿verdad?, del significado de la sangre como tal. Y entonces, si aquí Abisai le dice, aquí mismo con una estocada, clavado va a quedar contra el piso, contra el suelo. Sin embargo, David, aquí puede entrar este pensamiento teológico del autor sagrado que está diciendo David, absolutamente en su actitud, no admite, ¿qué cosa? No admite la sangre derramada. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho sobre la sangre del otro. Nadie tiene derecho sobre la vida del otro. Nadie puede ser un homicida. Recuerden Génesis capítulo 4, la sangre de tu hermano clama desde el suelo, clama desde la tierra. ¿Dónde está tu hermano?
¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mis hermanos? Ya llamo Potiseina beba lleva. Ya es esa sienda y cuaima bebé, sienda de coi nada que ver, no tengo vela en el entierro y esa es la gente. Bueno, pero todo esto, queridos amigos, parece que aquí al final Otino Moe ya tiene vergüenza Saúl después de todo lo que hizo, después de todo lo que él había prometido, de todo lo que él se había confrontado con David, y dijo, muy bien, sí, tenés razón, ya he equivocado, bendito seas, David, hijo mío, por eso que estamos diciendo, ¿qué sentimiento? ¿Con qué sentimiento lo está diciendo? Sin duda, tendrás éxito en todo lo que hagas. Se da cuenta que Saúl entonces está mirando más bien el aspecto, ¿verdad?, del hacer, el aspecto del triunfo, el aspecto del aplauso, el aspecto del éxito, el aspecto del triunfo, pero él lo está mirando con unos ojos muy superficiales. La bella que se lleva el geógrafo, o esa cañande en la actitud de Saúl para decirnos que no es esto lo que Dios está pidiendo. David hasta este momento ya no tiene más peleas ni luchas para salvar al pueblo, lo hizo antes. E incluso también estando en esta situación, otros le habían pedido, Keilah, por ejemplo, era para defenderles, todo eso. Pero ahora en este momento, Saúl lo único que piensa es que tendrás éxito en las cosas. Nadie está pensando en esa personalidad, en esa bendición que verdaderamente Dios te ha dado y por eso mereces ser rey. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 531, Clotario, el hijo de Clodoveo, que había heredado el reino de los francos, se apoderó de Turingia y para prevenir venganzas o rebeliones, tomó como rehenes a los hijos del rey vencido, y entre ellos se encontraba Radegunda, de quien se enamoró y luego desposó. La princesa, aunque no lo amaba, hacía gala de su piedad cristiana, oraba constantemente por él, lo catequizó, asumió su papel con decoro y paciencia y supo controlar la tortuosa y voluble personalidad del monarca. Pero la tasa se desbordó cuando, por causa de una sublevación de los turingios en el 555, Clotario, como represalia, hizo asesinar al hermano de la reina, quien decidió entonces vestir los hábitos religiosos y para conseguirlo le pidió al obispo Medardo su autorización. Y el prelado, a sabiendas de que se exponía a la venganza del impredecible rey, le dio su bendición y Radegunda se marchó a Poitiers, en donde fundó un monasterio y allí murió. Pero el rey Clotario, que respetaba profundamente a Medardo, aceptó la voluntad del obispo sin chistar y en adelante le facilitó aún más su labor de evangelización. Con apenas 10 años, San Medardo, nacido a finales del siglo V en la ciudad de Salency, Francia, fue encomendado a los monjes de un convento cercano a su casa y desde ese momento deslumbró a sus preceptores porque su aguda inteligencia le permitió absorber tanto conocimiento que hubo un momento en que su erudición superaba la de sus maestros, especialmente en sagradas escrituras, en teología y filosofía, por lo que fue ordenado sacerdote antes que sus compañeros. Era aún más sorprendente la estela de milagros que dejaba a su paso, y su santidad basada en la oración, el ayuno y la penitencia
le permitió amansar a los fogosos reyes merovingios, a los que siempre mantuvo a raya, mientras extendía su labor evangélica, que fue reforzada cuando en el 530 lo nombraron obispo de Vermand, diócesis que trasladó a Noyon, y le anexó la de Tournois, en la que reemplazó a San Eleuterio. De su mano, la Iglesia en esa revuelta Edad Media vivió una época de esplendor en Francia. Y mientras desarrollaba toda esa labor evangélica, a San Medardo le quedaba tiempo para sanar enfermos, aliviar la situación de los pobres y regenerar delincuentes a los que, en vez de denunciarlos, los aleccionaba de tal manera que se convertían, y muchos de ellos terminaron abrazando la vida religiosa, como ocurrió con los ladrones que ingresaron a su viña y luego de llenar varios costales con racimos, no pudieron encontrar la salida. Al otro día, San Medardo les regaló las uvas, los condujo hasta la puerta y les dijo que así es el pecado. Una vez que se entra en él, es difícil encontrar la salida. En otra ocasión le robaron su única vaca, a la que había colgado una campanilla en el cuello para saber dónde estaba siempre. Pero resulta que el ladrón le quitó la campana y por más que trató de silenciarla, la escondió en las alforjas, la llenó de hierba, la enterró, pues la campana siguió sonando. Y acongojado el maleante, le devolvió la vaca con el cencerro al cuello, y San Medardo amonestó al cuatrero diciéndole que lo que sonaba no era la campanilla, sino su conciencia, y que para acallarla había que confesar el pecado. Pues repartiendo su bondad, sus milagros y sus bendiciones, murió beatíficamente y de avanzada edad el 8 de junio del año 560. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Medardo que nos enseñe a perdonar a los que nos hacen daño. Tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí
que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir, un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir, mi vida nueva en ti. Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo
Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer. Es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Abela Ñandeñe'e lleva el capítulo 27, que nos anima, nos fortalece siempre para que entendamos y para que veamos esta linda explicación que tenemos desde la situación en que nos encontramos, ¿verdad? De que David tenga que pasar al bando de Aquís. Es decir, se va a Gat, o mejor dicho, se va con los filisteos. Se va con los filisteos. Y entonces utilizamos esta palabrita y decíamos que David dice, ¿verdad?, en su corazón. Oñamindu hina beberá. Vapo ese hina beberá. Ape oñamindu uparire inoko. Apecha la yajano shendiga tumo ay. Araka vea apretala tranquilo mi porque cojarero coja otra será porque se yuca bebé. Eso es lo que dice justamente. Es una triste historia entonces que comienza con algo que dice David en su corazón. Tal vez nunca lo haya dicho, ¿verdad?, en voz alta. Tal vez nunca se lo haya contado a alguien más y tal vez ni siquiera se lo haya dicho a Dios mismo. Pero David lo dijo en su corazón. Lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo para moderar nuestro pensamiento, nuestras acciones, incluso todo nuestro destino. Es decir, esto que pasa por el corazón de David, porque nosotros encontramos allí, capítulo 17, por ejemplo, me voy, dice, yo salgo en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, ¿verdad?, a luchar por el pueblo, este incircunciso que ha blasfemado contra el Dios, Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, etc. Ahí bajabe, goabe, entonces, Ñamindu, y es casi como esa gran tentación de decir, estas son también cosas muy interesantes que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a nosotros a reflexionar, porque David dice enseguida, reflexionó en su corazón. ¿Y qué es lo que dice? Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Hasta ahora todo pude.
Pero hoy pues la famosa, ella es la tercera la vencida de Yaguayna, vea, Pichaguay. Una vez ya esa fama, vea, capítulo 24 de hoy ya esa caso esa va peñan de Yara o muy veces pobre. Se anda ya pues se va a ver. Se, da ikutu juve, da yuca juve, na caón juve, bebe ajellante juve. Y después me confronté con él. Y parecía que habría un cambio y un deseo de parte de Saúl. Incluso me dice, bueno, oye, bueno, te dejo libre. Hoguri, por su camino. Él se fue por su camino. Y así también termina el 26, ¿verdad? Que David y Saúl cada uno se va por su camino. Ante esa inocencia de Saúl, cuando en el versículo 22 del capítulo 24, ahora júrame por Yahvé que no destruirás mi descendencia. O la preocupada pues yo y Saúl vejinero. O la muñayo. Porque él sabe y se da cuenta que aquí el que maneja el ejército, el que maneja Israel es David. Siempre fue. Y eso es lo que dirán también después los soldados, desde el momento en que David va a asumir el gobierno y la monarquía. Y por tanto, yo intente oír la vive. Reñemos ya que no debe andar oír la reraja a Israel por delante. Así que, queridos hermanos, esta es una cosa muy interesante, ¿verdad? Mirar un poco y esta frase también y lo que sucede aquí. Vamos a ver paso a paso todo lo que va sucediendo en este capítulo 27 con estos versículos que tenemos. Son 12 versículos del capítulo 27, pero que nos muestra esta narración en que David pasa a servir ahora a Aquis, que es de Gad, es decir, pasa del lado filisteo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.